Teniendo presente el título genérico del seminario de Alternativas de Desarrollo en México y América Latina, lo que yo trabajé tiene que ver con alternativas de desarrollo y alternativas al desarrollo, intentando mirar el tema desde la perspectiva de América Latina, del conjunto de América Latina. Por lo tanto, mis referencias a México van a ser muy pocas, incluso en la medida en que algunas de las cosas que voy a destacar para el resto de América Latina están bastante menos presentes en el caso de México. Va a ser una mirada muy rápida, muy sintética, relativamente ambiciosa. Lo voy a dividir en tres partes. En primer lugar, un recordatorio que va a ser estrictamente telegráfico acerca de las formulaciones y políticas de desarrollo en el tercer cuarto del siglo pasado. En segundo lugar, también de manera rápida, lo que se refiere a el tema y las políticas de desarrollo en el contexto del neoliberalismo. Y en tercer lugar, a lo que pretendo dedicarle algo más de tiempo es la situación reciente, los escenarios recientes sobre el tema del desarrollo y sobre las políticas que tienen como referente al desarrollo. Respecto a lo primero, que como digo va a ser sumamente telegráfico, solo me interesa recordar que desde el tercer cuarto del siglo pasado aparece el tema del desarrollo con una fuerza relativamente grande. Era un tema poco importante hasta antes de ese tercer cuarto. Por lo tanto, es en la inmediata posguerra donde el tema hace irrupción, por una parte en los discursos, por otra parte en las reuniones y en la definición de políticas tanto nacionales como a nivel multilateral. Muchos ubican a la Declaración Roosevelt, al punto 4 de la Declaración Roosevelt, como una suerte de formalización de la preocupación gubernamental y multilateral sobre el tema. Y bueno, habría que tener presente que una vez que aparece el tema del desarrollo en la inmediata posguerra, adquiere una presencia relativamente importante, tanto en las discusiones, en las elaboraciones teóricas y en alguna medida en la agenda internacional. Estoy hablando de que a fines de los años 40 se crean las comisiones económicas para las regiones atrasadas, en el 46 varias de ellas, en el 48 la Comisión Económica para América Latina. Poco después empiezan a crearse otras instituciones, se crea la UNCTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Se instituye, se nombra a los años 60 como la década del desarrollo. Se establece el famoso 0.8% del Producto Global de los países desarrollados como la meta que había que alcanzar como ayuda oficial para el desarrollo. En los 70 se dedica bastante tiempo y bastantes negociaciones al llamado nuevo orden económico internacional, el diálogo norte-sur, etc. Solo estoy mencionando títulos de lo que en buena medida representó una atención relativamente significativa sobre el tema del desarrollo a nivel global. No me voy a detener en eso, pero desde luego que el balance que uno puede hacer de esas iniciativas, de esas preocupaciones, incluso de las estrategias o de los objetivos que se definieron a nivel internacional, no es para nada bueno. No lo fue en ese entonces, cuando el tema aparecía con mucha fuerza, ni menos todavía lo ha sido en las décadas siguientes. En el caso de América Latina estamos hablando de un periodo en el cual se formula desde la región un conjunto de propuestas que tenían que ver con el tema del desarrollo o subdesarrollo. Estoy pensando en la CEPAL, en los planteamientos de la CEPAL, en la concepción centro-periferia, en la propuesta de la tendencia al deterioro de los términos del intercambio y en las exigencias de
influir en el comportamiento de los mercados internacionales para crear en ellos las condiciones que permitieran avanzar en el desarrollo latinoamericano y caribeño. Inmediatamente, en parte encimado y inmediatamente después del mejor momento de la CEPAL, la corriente de la dependencia. ¿Ya? No voy a entrar en detalle, pero sí me interesa destacar que entre fines de los 40 y mediados de los 60 hay un esfuerzo importante y además yo diría bastante fructífero en algunos sentidos para crear una mirada latinoamericana sobre el tema del desarrollo y el subdesarrollo. Mirada latinoamericana en la cual participa tanto la CEPAL como la corriente o la teoría de la dependencia, si bien desde luego con bastantes diferencias entre esos dos enfoques, y en el caso de la corriente de la dependencia, con una construcción que partía de una crítica bastante severa a los propios planteamientos cepalinos de aquel entonces. Más allá de la crítica de la CEPAL, los planteamientos cepalinos de aquel entonces son claramente la etapa más rica de la CEPAL. Si uno toma desde el 48 hasta hoy, no cabe duda que del 48 al 55 se formulan propuestas que tenían mucho de originales de parte de la CEPAL, ¿ya?, que implicaban un nivel de ruptura con algunas ideas básicas que en ese entonces estaban vigentes sobre el desarrollo. Desde luego una ruptura con el etapismo, que era la manera de entender el desarrollo desde los centros metropolitanos. Estoy pensando en Rostov y ese tipo de cosas. Dejo hasta ahí esta primera etapa, digamos, pero sí me interesa de esta etapa recuperar el hecho bastante evidente de que fue una etapa muy rica en formulaciones desde América Latina, y al decir desde América Latina no me refiero solamente a desde dónde escribían aquellos que hacían estas formulaciones, sino desde dónde construían su mirada. Yo diría que era una mirada básicamente latinoamericana, que no solo hacía referencia a las propias sociedades de la región, sino que en alguna medida era una mirada que abarcaba al conjunto de la economía mundial y a las relaciones que en esa economía se establecían entre los países avanzados y los países atrasados. Es una mirada que en su momento, tanto la mirada cepalina como las propuestas de la dependencia, son miradas que tuvieron un impacto importante no solo en la región, a nivel global. Y en el caso de la CEPAL, además, hubo un intento de concreción de esas propuestas a nivel de las políticas y estrategias de los gobiernos. Ahí tampoco me voy a detener en eso, hay grandes distancias entre lo que se formuló y lo que se hizo, pero no cabe duda que el modelo ISI, el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, tenía una impronta significativa del pensamiento cepalino de aquella época. Segundo periodo, que es el neoliberalismo, también lo voy a revisar muy rápidamente, de manera hasta provocadora. Yo diría que lo característico del neoliberalismo respecto del tema del desarrollo es la absoluta devaluación del tema, tanto en las políticas nacionales como en la agenda internacional. ¿Ya? Yo diría, el tema mismo del desarrollo dejó de ser un objeto de definición de estrategias, en buena medida. Pasó a ser una suerte de subproducto que iba a aparecer de manera automática en la medida en que se concretaran las condiciones que se suponía debían cumplir los países atrasados para dejar de serlo. Lo que siempre uso de ejemplo de ese tipo de concepciones y del papel que se asignaba al logro del desarrollo son todas las propuestas de la llamada convergencia condicional. Esta idea de que si se cumplen un conjunto de condiciones que tienen que ver fundamentalmente con los preceptos neoliberales, con el decálogo del consenso de Washington, automáticamente va a aparecer el desarrollo
como resultado de que se abre la economía, de que se sanean las finanzas públicas, de que se respeta la propiedad intelectual, de que se le dan todas las garantías y facilidades a la inversión extranjera, etcétera, etcétera, lo que eran los 10 puntos que se sintetizaron por parte de Williamson a fines de los años 80. En el caso de nuestros países, en el caso de América Latina, esa devaluación de la búsqueda del desarrollo, ¿ya?, y esa disminución notoria de estrategias específicamente dirigidas hacia esa búsqueda, creo que fue evidente. Todos los 80 y buena parte de los 90, y en algunos casos hasta hoy, lo que hay es simplemente la política del ajuste, la política del saneamiento de las finanzas, la política de que hay que exportar mucho para crecer bastante, y si se crece bastante, las desigualdades, la pobreza, el hambre van a ir desapareciendo de manera más o menos automática. El contraste que uno puede hacer entre el pensamiento latinoamericano de los 50 de manera genérica y el pensamiento latinoamericano de los 80-90, el contraste es inmenso. Yo diría que en los 80 y 90 no hay un pensamiento latinoamericano sobre el desarrollo, dicho gruesamente. Lo que hay es simplemente el asumir, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista de las políticas, lo que se hace es asumir aquello que se decía que había que hacer, formulado desde los centros de la economía mundial. Lo que pudiera haber existido de original en el pensamiento latinoamericano de los 50 y los 60 se subsume, en buena medida desaparece, al calor de la propia situación de la región, incluidas dictaduras militares y, por supuesto, la llegada y la imposición de muy distintas maneras del proyecto neoliberal. Me interesa centrarme en la etapa más reciente, después de estas pinceladas muy rápidas a lo que serían las dos primeras etapas que acabo de mencionar. En términos sintéticos, hay 4 cosas que me interesa destacar del periodo más reciente. Primero, a nivel global surge una agenda donde reaparece el tema del desarrollo con una cierta importancia. Hay una suerte de reconocimiento que el desarrollo no era aquello que automáticamente iba a aparecer como resultado de aplicar determinadas políticas, las del consenso de Washington. Por lo tanto, se formula una agenda sobre el desarrollo, y la expresión más acabada de esa agenda son los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿ya? Objetivos que en su gran mayoría están venciendo el próximo año, objetivos que se definieron en términos de qué se pretendía lograr entre 1990 y el año que viene, el año 2015. Como seguramente saben, se definieron 8 objetivos, 18 metas, 60 indicadores. En este momento son como 20 metas y unos 70, 80 indicadores, ¿ya? Sin ningún ánimo de revisarlos, en la definición de los objetivos del desarrollo del milenio, que se lanza como paquete en la llamada reunión del milenio de septiembre del año 2000, ahí se recogen cosas que ya se habían venido definiendo en reuniones cumbres previas, sobre la niñez, sobre la mujer, sobre la educación, la cumbre de Río del 92, etc. En ese paquete llamado Objetivo del Desarrollo del Milenio se incorporan elementos que no habían estado presentes como parte de lo que se suponía que era el desarrollo. Se incorpora el tema ambiental, ¿ya? Se incorporan metas precisas que tienen que ver con salud, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con mortalidad, morbilidad. Hay un 8º objetivo que es una asociación internacional para el desarrollo, etc. Lo dejo hasta ahí, solo dejando claro que cuando se terminen de hacer los balances, que ahora se están haciendo,
En realidad lo que hoy se está discutiendo en la agenda para el desarrollo post-2015, se está definiendo un nuevo paquete de objetivos, pero el balance que se puede hacer es claramente un balance ambiguo, un balance en el cual se mezclan cumplimientos de algunos de los objetivos, incumplimiento de otros objetivos y regiones importantes del mundo en las cuales prácticamente ningún objetivo se ha cumplido. Hay toda la región, a pesar de que en los últimos años ha habido una cierta mejora, pero toda la región de África al sur del Sahara, ¿para qué decir el Cuerno de África? La verdad es que parece casi una burla preguntarle si van a lograr disminuir a la mitad los niveles de desnutrición que tenían en 1990, cuando hay situaciones, hasta diría periódicas, de avisos de alarmas de hambruna, por ejemplo. En todo caso, el primer tema que me interesa de la situación reciente es esta definición de un paquete de objetivos que tienen que ver con el desarrollo a nivel multilateral, pero que se ubican claramente, si bien con una agenda ampliada respecto de las ideas más elementales de los años 50 del etapismo, de que desarrollarse es simplemente crecer, por ejemplo, ¿ya? Si bien eso ya ha sido superado a ese nivel multilateral de definición de objetivos, ¿ya? Pero sigue estando muy claramente el horizonte de desarrollo al cual se pretende llegar, ¿ya? Yo diría que en ese sentido, en ese horizonte se incorporan más instrumentos, más caminos, más necesidades a cubrir para llegar hasta él. Pero el horizonte básico que está definido dentro de los objetivos del desarrollo del milenio, yo diría que sigue siendo el que ha estado presente desde que aparece el tema del desarrollo. El horizonte es cómo le hacemos para llegar a niveles de vida semejantes a los que hoy están presentes en los países más avanzados. En términos generales yo diría que es eso. El segundo elemento de la situación reciente es que han ido tomando fuerza en los propios países desarrollados algunas propuestas, algunas corrientes que cuestionan la idea del desarrollo y más que nada que cuestionan la idea del crecimiento, ¿ya? Hay toda una línea de reflexión que en mi opinión hay que tenerla presente, que tiene que ver con todas las teorías del decrecimiento, ¿ya? Esta idea de que, sobre todo motivados por preocupaciones por el deterioro ambiental, la idea de que si queremos realmente que el planeta, con la gente que habita en él, sobreviva, no podemos mantener los niveles, los ritmos de consumo, y por lo tanto hay que cambiar las formas de consumo, las modalidades de consumo, los patrones dominantes al respecto, y para eso se propone, dependiendo qué autor tome uno, con distintas fuerzas se propone dejar de crecer, ¿ya? Todo crecimiento significa una permanencia del ritmo de deterioro de los recursos naturales, del medio ambiente, etc. Desde luego con manifestaciones cada vez más notorias de cómo efectivamente se está llegando al límite respecto del uso, de la depredación de esos recursos naturales. No me voy a meter en eso, pero temas tales como el cambio climático, etc., forman parte hoy de las discusiones sobre cómo crecer, o si crecer o no. Por lo tanto, ese es un segundo nivel. Me interesa los otros dos niveles dentro de esta pincelada sobre la situación reciente del desarrollo y de las políticas de desarrollo, ¿ya? Me interesan otros dos niveles porque son niveles que se ubican en América Latina, ¿ya? Por una parte en términos del pensamiento latinoamericano sobre el tema, y por otra parte respecto de estrategias que hoy están en marcha en la región y que tienen que ver, ¿ya?, con las discusiones acerca de qué entendemos por desarrollo y si podemos o no seguir mirando a eso que hemos entendido como desarrollo, si podemos o no seguirlo mirando como el horizonte al cual tenemos que llegar. A ver, en términos de reflexiones, de propuestas, lo que me interesa retomar lo que se ha venido discutiendo, que tuvo mucha fuerza en los años 90,
que después ya se ha desmembrado un poco, que es el grupo de gente que se articuló en torno de los estudios sobre colonialidad, ¿ya? El llamado pensamiento decolonial. No voy a hacer una síntesis de ese pensamiento, que abarca muchas cosas, ¿ya? Seguramente les ha tocado leer, qué sé yo, autores como Mignolo, Edgardo Lander, Grossfogel, etcétera, ¿ya? Pero sí me interesa que en el pensamiento decolonial hay una revisión bastante profunda y bastante crítica sobre el tema del desarrollo, ¿ya? Está muy clara en ese pensamiento la idea de que el desarrollo, el concepto, la categoría y las prácticas que apuntan hacia el desarrollo son una de las muchas cosas de las cuales hay que deshacerse, ¿ya? Esta idea de que después de la colonia, ¿ya?, después del dominio colonial propiamente, se mantiene la colonialidad hasta hoy, ¿ya?, que es una manera de ejercer el poder, de ejercer el saber, de entendernos a nosotros mismos e incluso de entender la relación con la naturaleza. Entonces, bueno, creo que en ese pensamiento decolonial hay claves importantes, en particular, por el tema de hoy, hay claves importantes respecto de qué tanto habría que revisar de lo que hemos entendido como desarrollo, ¿ya? De los autores del pensamiento decolonial, creo que hay uno o dos de ellos que han trabajado específicamente en este tema de qué hacemos con el concepto de desarrollo y qué hacemos con prácticas sociales y gubernamentales que siguen apuntando a lograr el desarrollo, ¿ya? Seguramente han podido escuchar, leer a Arturo Escobar. Es un colombiano que tiene varios textos, entre ellos La invención del tercer mundo, que es una crítica bastante radical. Tiene otro que se llama Una minga por el postdesarrollo, en que lo que reivindican es la necesidad de deshacerse del concepto, ¿ya?, de entender de otra manera la relación que debería ser buscada entre los hombres y de esto con la naturaleza, ¿ya? Y el último elemento, en este recuento muy rápido de lo que ubico como la situación reciente, tiene que ver con estrategias que están en marcha para construir lógicas alternativas al desarrollo en algunos países de América Latina, ¿ya? No estoy pensando en general en los llamados gobiernos progresistas, ¿ya? A pesar de que en muchos de ellos hay cosas interesantes que habría que rescatar y que tienen que ver básicamente con política social y política en general de redistribución relativamente avanzada. Estoy pensando básicamente en los gobiernos y en los países de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia, y particularmente Ecuador y Bolivia, ¿ya?, por motivos que tampoco viene al caso de detallar, pero creo que se está ante intentos de transitar hacia modelos distintos de sociedad, más allá del nombre que se les ponga, y en esos intentos hay un fuerte componente decolonial, ¿ya? Hay una suerte de apuesta por deconstruir lo colonial, por destruir la colonialidad del pensamiento y del hacer, y de construir un pensamiento alternativo, ¿ya?, en distintos sentidos. Menciono muy rápidamente una manera distinta de entender lo uniforme y lo diverso, ¿ya? No la manera occidental, por decirlo de algún modo. Una manera distinta de entender lo que es bienestar, que es reemplazado por conceptos como el buen vivir, ¿ya? Una manera distinta de entender la relación entre mercado, Estado y sociedad. Una manera distinta de entender las relaciones entre las personas, las relaciones humanas, y una manera distinta de ubicar y de entender y de priorizar lo colectivo versus lo individual. Realmente no hay tiempo para desarrollar cada una de esas cosas,
pero creo que en el caso de esos países se está ante intentos de construir algo que, si queremos, lo podemos llamar desarrollo, pero en todo caso es un algo que está cargado de historias que no son la historia occidental típica. Creo que no por casualidad estamos hablando de países donde hay una población indígena muy importante, Ecuador y Bolivia, y donde esa población indígena ha alcanzado un grado muy significativo de presencia a nivel de gobierno y a nivel de definición de estrategia. ¿Ya? Termino, en ese sentido creo que vale la pena tener presente cómo se han ido definiendo las estrategias y las políticas en esos países. ¿Ya? En Venezuela, el Plan de la Patria, que está actualmente vigente. En Ecuador, el Plan Nacional del Buen Vivir, que es para 2013-2017. En Bolivia, lo que llaman la Agenda Patriótica 2025. Creo que en esos documentos quedan plasmadas concepciones y intenciones de aplicar estrategias y políticas que en buena medida no solo son una modalidad distinta dentro del desarrollo, sino que son modalidades de funcionamiento económico, político, social, cultural, opuestos a lo que hasta ahora hemos entendido como desarrollo. Termino solamente destacando que, a pesar de que, por lo que acabo de decir, es fácil entender que tengo una mirada positiva respecto de lo que está ocurriendo en esos países, ¿ya? Eso no significa que no haya problemas, y que los problemas son muy serios. ¿Ya? Esta idea de construir otra cosa que no sea el desarrollo, o como dirían algunos, de construir un desarrollo otro, para marcar la diferencia con lo que ha existido, está preñado de problemas, de dificultades, de frenos, ¿ya? De avances y retrocesos. Termino solo mencionando dos que creo que son problemas centrales a la hora de intentar esta construcción alternativa del desarrollo. Por un lado, la gestión estatal, ¿ya? Que es un tema muy fuerte de discusión hoy en esos países. En varios de esos países se intenta al mismo tiempo descentralizar y centralizar. Se intenta empujar a que el Estado recupere espacios que había perdido, cosa que es imprescindible, pero al mismo tiempo se intenta avanzar en una descentralización que traslade parte de las capacidades no solo hacia otros espacios estatales de menor nivel, lo que acá serían municipios, etcétera, sino hacia otras formas de organización en general, las formas de autogestión, de gestión social de la producción, etcétera. Creo que ahí hay todo un tema, y que la propia enunciación que hago da cuenta de que es contradictorio. Por un lado, el Estado necesita concentrar capacidades que había perdido, y por otro lado, trasladarlas. Y el segundo problema, que creo que es más central y que aparece con más fuerza, y con esto termino, es todo lo que se refiere a cómo se generan condiciones para apropiarse del excedente, de dónde sale aquello que pretendemos redistribuir, y dentro de ese tema, qué definimos en concreto como relación que se pretende establecer con la naturaleza. Ahí aparece todo el tema del neoextractivismo, donde también hay contradicciones muy claras frente a propuestas generales de que hay que cambiar la relación con la naturaleza. En buena medida hay aplicaciones concretas de política en que se acentúa la extracción de recursos naturales, tratando de montarse en un crecimiento significativo de los precios de las materias primas que empezó a inicios del 2002-2003, y que en este momento, si bien no han caído, siguen siendo altos. Estas dos últimas cosas, que también merecerían un mayor tratamiento, solo las menciono para dar cuenta de que no se trata para nada de escenarios ideales, de escenarios en que todo esté transcurriendo de manera tersa, sino al contrario. Son escenarios en los cuales, si bien creo que hay propuestas serias de intentar otro desarrollo, ¿ya?, el avance hacia la construcción de ese otro desarrollo se enfrenta con problemas que también son muy serios. Gracias. Buenas tardes.
Primero que nada quiero agradecer a Sergio y a Abelardo su atenta invitación. Siempre es un gusto volver acá a la tierra de los tepanecas, viejos colegas y amigos. Yo voy a hablar de una serie de temas que están asociados, pero desde otra perspectiva, que es el problema de cómo vemos una economía capitalista en la que los procesos financieros son fundamentales. Las maneras de ver con las que usualmente se aprende la macroeconomía nos presenta una visión un tanto esquizofrénica. Por un lado están flujos, ingresos, inversiones, etcétera. Por otra parte están stocks y acervos. Por otra parte, incluso aparecen los mercados de trabajo. Y esto termina en una serie de ideas que no pueden permitirnos una visión congruente. Entonces, voy a ir avanzando en dos partes. Uno, cómo se ven estos temas en un elemento que es crucial, la forma en que aparecen las deudas. Tuvo que aparecer una crisis de deuda en Estados Unidos para que de pronto en distintos enfoques macroeconómicos se reconociera que en general en las deudas está uno de los elementos cruciales de las crisis. Y curiosamente, algo que ha estado presente en América Latina por muchísimos años es el hecho de que prácticamente casi todas las crisis se han asociado a alguna forma de problema de deudas. Una de las consecuencias de esto es que en muchos textos, cuando se habla del problema de deudas, se entiende como deuda pública. Y se dejó de pensar por completo en todo la relación que esto guarda con el proceso financiero privado, en particular con la forma en que se procesan las deudas privadas. La experiencia norteamericana en ese sentido creo que nos dio un punto crucial. La crisis se genera desde el espacio de las deudas privadas, y no solo en el capítulo de las deudas subprime, sino que está asociado a comportamientos mucho más estructurantes del espacio financiero en la economía norteamericana. Todo esto, esta manera de ver como elementos aislados, en buena medida se debe a esta forma en la cual se enseña y se malenseña a pensar en los problemas macroeconómicos. Un tema en esto es la forma en que se enseña la macroeconomía. Flujos lejos, nada que ver con los problemas de acervos. Hay ahora trabajos muy importantes como el de Godley y Lavoie que nos acercan a este tema. Pero ha habido varios trabajos que nos replantearon pensar sobre el tema de lo que quiere decir el capital en una economía capitalista. Prácticamente todos hemos tenido que sufrir la idea de que se dice capital, se piensa en la función producción, y ese K de capital resulta que son cosas, y el comportamiento del capital se piensa desde una idea que no representa el comportamiento del capital, sino de ciertos elementos físicos. Entonces, toda la relación de lo que serían las muy diversas formas en que aparece el capital, es decir, como activos financieros que representan propiedad, como activos financieros que representan deudas, como el hecho mismo del crédito y cómo esto le da una característica particular al dinero, resulta que aparecen como si todo se pudiera subsumir a una sola idea. Y dentro de esa idea, entonces, la forma en que en el contexto ortodoxo solamente se puede entender es en una condición de equilibrio. Y resulta que en esa condición de equilibrio, el mercado de capitales nunca le pasa nada. Tenemos equilibrio general de mercancías, quién sabe qué quiere decir eso, pero si se mueve el mercado de capitales resulta que no lo afecta ni el uno ni el otro.
¿Qué pasa entonces? Tenemos desequilibrios en mercados reales que se supone que no podrían tener efectos financieros y movimientos financieros que entonces no tienen impactos en los mercados de mercancías y de trabajo. Queda entonces ahí una pequeña condición que siempre pasa desapercibida. En el funcionamiento objetivo puede ocurrir que los mercados de mercancías se vacían y no obstante se acumulan desequilibrios en forma de deudas. La primera vez que hablé en un congreso diciendo se acumula un desequilibrio, un neoclásico dice, ¿qué quiere decir eso? En la teoría neoclásica no existe la acumulación de un desequilibrio. Es una tontería. Pues no, se pueden acumular desequilibrios y se acumulan en forma de deudas. Ahora, esto hay que verlo en una perspectiva. La economía capitalista es una economía de crédito y producción. Y si el punto inicial desde el cual entramos es crédito y producción, la deuda es connatural al hecho de la operación de una economía de mercado. Y si con esto se acumulan deudas y desequilibrios, la pregunta fundamental es ¿de qué manera se vacían estos desequilibrios? Y resulta que las deudas privadas se pueden vaciar a través de las deudas públicas. Y querer pensar entonces el problema de las deudas públicas únicamente como un problema de impactos inflacionarios, excesos de demanda, toda esta idea de una política monetaria o una política fiscal desequilibrada que se conduce por la vía de gasto imprudente o populista o de la equivalencia ricardiana, etcétera, resulta que no nos dice nada de la relación fundamental entre las finanzas públicas y las finanzas privadas. Esto me lleva a cuestionar toda la forma en que aparecen los procesos de crisis. En un estudio más puntual en distintos ámbitos, en América Latina, me atrevo a decir lo siguiente: la inflación no es la causa, es una más de las consecuencias, pero el problema empieza con desequilibrios privados, desajustes entre las finanzas privadas que terminan por impactar la deuda pública y con ello todo el proceso financiero. Esto hoy es importante no solo para quitarnos los viejos hábitos de pensamiento. El problema es cómo reconstruimos una visión integral de los procesos que ocurren al interior de una economía capitalista. Y para ello me planteé el problema de la deuda pública desde otra perspectiva. ¿Cómo se vincula con los déficits privados? Y tomo para esto un elemento. En la contabilidad usual del enfoque de macroeconomía se suele decir el déficit de ahorro es igual al déficit público y al déficit externo. ¿Por qué razón en la visión ortodoxa se va a leer que eso está generado por déficit público? Nunca sabemos. La teoría no puede explicar eso. La experiencia me parece que muestra más bien lo contrario. Son déficits privados que generan déficit externos y déficit público. Esto entonces me exige definir qué es un déficit privado. Y voy a tomar un caso que se vuelve común y de tan común dejamos de pensar en ello, que es el déficit de cuenta corriente. El déficit de cuenta corriente ocurre por un intercambio curioso. Ford Motors compra automóviles a sus casa matriz o partes en prácticamente todo el mundo, los vende aquí y salda su cuenta, paga su deuda privada. ¿A qué tasa? A la tasa de cambio que ocurre en el mercado, como dicen, como mercado libre. Pero resulta que la suma de todas estas operaciones que saldan la cuenta privada, no obstante dejan un déficit en el agregado, que es el déficit de cuenta corriente. ¿A qué se debe este déficit de cuenta corriente? Bueno,
Primera interpretación es el precio por el que se paga no corresponde con su costo de oportunidad. Y si no corresponde con su costo de oportunidad, resulta que el automóvil que estamos comprando en una sucursal de la Ford, lo pagamos al precio que ellos consideran que salda, pero sin embargo está dejando un déficit. Y ese déficit no lo paga Ford, sino que lo paga la economía en su conjunto a través de una u otra forma en que se genera una deuda pública. Y resulta que esa deuda pública nadie se hace cargo de ella de manera inmediata, sino que se tiene que hacer cargo a través de la política monetaria. Esto conduce a una brecha que es muy, muy importante. Esa brecha la muestro aquí para el caso de México de 1970 a 2014. Estoy midiendo la brecha por la diferencia entre la tasa de cambio real y la tasa de cambio nominal. ¿Cuánto valdrían esas importaciones si se pagaran a su costo de oportunidad? Bueno, resulta que son extraordinariamente importantes. Y eso nadie lo está asumiendo. Pero si buscamos la contraparte, vamos a ver un lento proceso de endeudamiento público. ¿Cómo ocurrió este proceso último, por ejemplo, entre 2000 y 2014? Bueno, una vía fue endeudar a Pemex. Pemex se endeudó y no hubo inversión en Pemex. ¿Cómo se entiende eso? En un momento dado en que Pemex genera el mayor flujo de exportación de petróleo. Hay un absurdo en todo eso. Entonces, este absurdo a mí me lleva a cuestionar de qué manera entonces estamos entendiendo el proceso en el conjunto. Para esto, entonces, me replanto todo el tema. Y empiezo con ello desde un estudio en la economía norteamericana. ¿Por qué razón? Uno, porque los datos son mucho más transparentes allá que acá. Particularmente la información financiera y de ingresos. Y me permite hacer una relación entre dos componentes. ¿De qué manera el sector empresarial invierte y asume deuda? Y puedo separar las dos y relacionarlas. Y puedo verlas a través del ciclo. Aquí hay un componente muy, muy importante, es que estos comportamientos rompen con la teoría, porque la teoría está formulada suponiendo que no hay un ciclo, que el comportamiento de activos y deudas es homogéneo, pase lo que pase, y resulta que no lo son. Me aparece esto. Hice un estudio muy largo desde 1950 hasta la fecha, trimestre por trimestre, sacando los coeficientes deuda-ingreso y los coeficientes inversión-ingreso del sector corporativo, sector familias, sector público, pero me aparece un comportamiento que es sintomático. No puede ser un comportamiento homogéneo y tiene una forma, y es una forma que es muy importante. Voy a explicar qué quieren decir cada uno de estos puntitos. Cada punto es una fecha determinada. Este es 2001, cuarto trimestre. Este es 2008, cuarto trimestre. La secuencia del ciclo va siguiendo el movimiento y me dice cómo se mueve el proceso de acumulación y endeudamiento a través del ciclo. ¿Qué es lo que suele imperar en esto? La hipótesis ortodoxa suele ser: las empresas invierten, deberían endeudarse un poco. Pero ¿por qué razón cuando dejan de invertir, la deuda se acumula? Es totalmente fuera de la lógica ortodoxa. Dejan de invertir y entonces la deuda crece. No es una línea homotética en que una forma de movimiento trae su contraparte exactamente igual. Para nada. Entonces resulta que el comportamiento crucial aquí es el siguiente.
Cuando se está en el proceso de expansión, las empresas invierten, pueden tomar deuda a través de crédito. El crédito, como diría Keynes, pavimenta el espacio de acumulación, permite, lubrica el proceso de acumulación, pero tiene un tope. Y en ese tope, en que las empresas dejan de invertir, la deuda crece. Y crece por una sencilla razón. El proceso no se ancla de la misma manera. Si observo todos los ciclos en la economía norteamericana, me encuentro una conducta, y me voy a ir muy rápido. Este es el ciclo que desemboca en la crisis. Y da un tirón brutal a una caída brutal de la inversión y un aumento de la deuda. Desemboca en crisis. Siguiente periodo, tengo el efecto contrario. Se disminuye la deuda y se empieza una recuperación. Llamemos al primero un efecto Minsky, al segundo un efecto Fisher. ¿Qué es la idea? La naturaleza del proceso de acumulación conduce a un límite. Y ese límite, en los términos en que lo expresa Minsky, es endógeno. No es un cisne negro, no es de que hubo errores de política monetaria, sino que está impreso en el ADN del sistema. Y eso conduce a la crisis financiera. Y la crisis financiera es el proceso por el cual el proceso de inversión se revierte y acumula deudas. La recuperación conduce en deflactar la deuda, justo como lo planteó Fisher en 1932. ¿Qué ocurre en México? Ahora lo voy a relacionar con la deuda pública, pero como ya me pasaron una tarjeta, voy a tener que describirlo muy rápido y voy a ejemplificar uno solo de los ciclos. Empiezo en 1970, que empiezo a tener información, pero este me parece que es muy interesante. Se suele pensar la crisis de la deuda en 82 como un problema de deuda pública. Y yo digo que no, hubo un problema de deuda privada que estuvo justo en la crisis en el periodo entre 81 y 82. El sector privado dejó de invertir y aumentó la deuda. Y reventó con el sector financiero, que tuvo que ser rescatado. La primera fase del proceso no hay un problema de deuda pública. Se crea la deuda pública en el momento en que revienta la crisis y después se tiene que rescatar con bonos Brady. Aquí ocurre el proceso contrario. Hay un proceso de desinflar la deuda a través de procesarlo en un proceso muy largo, pero que, ojo, tuvo por consecuencia el estancamiento. Y este es mi preferido. 89 y 95 se suele decir, venía la expansión, entramos al primer mundo y toda una serie de tonterías. Y el cínico de Carlos Salinas dice, hubo un error en diciembre. No fue este diciembre, fue este diciembre. En este diciembre se pega la tasa de cambio, las empresas entran en un proceso de endeudamiento en dólares y a la vez a sacar dólares del país y dejan de invertir. Para respaldar esto, el sector público se tiene que endeudar inicialmente, no a través del sector público, sino a través de Pemex, que ha sido la cajita para el endeudamiento, y termina una crisis gigantesca. ¿Cuál era el detonante? El déficit de cuenta corriente entre 91 y 94 aumentó 5 veces. Pasó de primero 2,000 millones de dólares a 8,000, a 12,000, hasta 28,000 millones de dólares. Obviamente se perdieron reservas y cuando se suelta esto, la economía completita cayó. Se perdieron todos los bancos, finalmente. Y este es un fenómeno que ha ocurrido repetidamente. La crisis de Argentina en 2001 es exactamente en estos términos. Hay un punto en el cual
nadie le presta al gobierno argentino y colapsa. Pero en ese momento había 5,000 millones de dólares en la economía argentina, pero los argentinos tenían fuera 75,000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque estaban esperando el colapso. Keynes le llama preferencia por la liquidez, es decir, frente a una enorme incertidumbre, las empresas guardan reservas y esas reservas se van a los bancos y desde los bancos rebotan. Bien, ¿qué tenemos ahora? Tenemos una hipótesis muy distinta. Cuando se nos vendió la idea de la liberalización financiera es, si inviertes más, te endeudas un poco, pero se presume que esto se revierte, que si inviertes menos, entonces te endeudas menos. Es totalmente falso, totalmente falso. En el momento que dejas de invertir, cae el ingreso, la deuda aumenta. ¿Cómo se rescata? Esta relación es crucial. Sin esta relación no se explica nada. En Estados Unidos ahora aparece lo mismo. El gobierno norteamericano se pasó de 5,000 a casi 14,000 millones de dólares para respaldar al sector financiero, desinflar la deuda financiera, que eso sí ha ocurrido, pero no desinflar la deuda privada. La deuda privada en sector corporativo y familias se ha quedado más o menos estancada. ¿Cuál es el resultado? Estancamiento. Este es el problema. ¿Cómo responden los agentes? Preferencia por la liquidez. Este es el caso para la economía mexicana, pero déjenme ir más rápido. ¿De qué manera lo puede procesar el sector financiero? El sector financiero, en el momento en que esto quiebra, hay de dos. Uno, cierra, o dos, para rescatarlo, instrumentos privados de deuda que ya no valen nada se tiran a la basura y entran instrumentos públicos de deuda que restablecen el balance del sector público. Aquí tenemos la crisis en 2007, el rescate del sector financiero en México y la curva en Estados Unidos. Esta no existe porque no tuvieron esa crisis, pero va muy plana y luego pega el brinco. Sin este componente no entendemos nada del problema financiero. Este es el caso de Estados Unidos. Como ven, esta línea roja nos dice se va al cielo, y la relación entre deuda pública, deuda privada, se mueve en sentido inverso. Bien, ¿qué planteamos? Uno, tirar la macro usual a la basura. Punto número 2, el trade-off, lo que se suele hablar como la relación de tensión fundamental, es un problema alrededor del mercado de capitales. Si no entendemos mercado de capitales, no estamos entendiendo nada del ciclo básico de la economía. Y esto nos regresa al punto. Sí, las crisis son crisis de deuda, pero es de la relación deuda privada, deuda pública. Sin eso, me parece que estamos perdiendo lo que sería esencial. Y va tal cual. Déficit privado, deuda privada. Se asume que se va a poder continuar con una cierta tasa de cambio, esta dolarización de la deuda, y lo que suele ocurrir es primero una devaluación y después caen bancos, inflación. Pero ojo, la relación causa-efecto lleva una secuencia totalmente diferente a toda la versión mal llamada keynesiana. Esto me conduce a un problema de política. Este estancamiento no se puede resolver únicamente rescatando al sector financiero. Tendría que existir capacidades de política económica para rescatar productores. Pero la debilidad fiscal que ha dejado toda esta secuencia deja atado de manos a los sectores
gubernamentales. Esto lo estamos viendo en Japón, en Europa, en Estados Unidos y en México, y en varios lugares más. Entonces hay un problema gravísimo porque se vuelve contradictorio y prácticamente inmanejable. Y creo que eso explica en buena medida esta forma en que se entró en todo un proceso de estancamiento.